Oremos. Padre Celestial, quiero encomendarte la congregación, a los que tú has traído hoy aquí y a los que están siguiéndonos en internet, para que nos hables, que tu Santo Espíritu nos llene, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones. Yo te pido una iglesia, Señor, que ame tu palabra, tu revelación, que te ame a ti por lo que tú eres, porque lo conocen, porque saben quién eres. Y eso solo se puede lograr por medio de tu palabra. Ayúdanos pues hoy y háblanos. Toca nuestros corazones y nuestras mentes y todo lo que somos. Y sobre todo, ayúdanos a obedecer. Padre Celestial, quiero encomendarte a Valentina, su vida, los dones, los talentos que le has dado, su matrimonio, a su esposo, muy amados entre nosotros y muy cercanos a nuestro corazón. Por favor, Señor, que tu gracia siempre abunde en ellos y tu paz nunca cese en sus vidas. Te quiero encomendar a mi hermana Nelly Vanegas. Está enferma. Al parecer tiene el COVID. Por favor, Señor, pon tu mano sanadora sobre ella y protégela. Es tu sierva y te sirve con todo su corazón. Ayúdala. Te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Nicolás cada semana me dice, pastor, ¿cuál es el título de su sermón? Para ponerlo en el anuncio de la edición, ¿no? Esta semana he titulado mi sermón Pedir consejo o pedir ayuda. En Hechos capítulo 20, versículo 27, no vayan allá, solamente escúchenlo porque les quiero decir, el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de cumplir este versículo con ustedes. Y el versículo en Hechos 20, 27 dice, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Esto son palabras de Pablo cuando se estaba despidiendo de los hermanos. Iba rumbo a Roma y sabía que moriría en Roma. No tengo temas vedados en la Biblia para predicar o para enseñar. Todo el consejo de Dios es necesario que sea ministrado al pueblo del Señor. Y espero que ustedes oren por mí para que yo pueda ser fiel a eso. Recordemos que el pecado de Adán y Eva, el pecado original, fue el querer ser iguales a Dios. ¿Qué significa querer ser igual a Dios? Eso es enorme, eso es grandísimo, pero yo voy a mencionarles solo unas cositas para que tomemos idea, que el Señor nos ayude a tomar idea. ¿Qué significa esa actitud orgullosa, prepotente, soberbia que en cierta forma asumimos todos nosotros? Hoy el hermano Rubén fue muy enfático en decir, mire, no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. ¿Y sabe por qué somos pecadores? Porque somos arrogantes, orgullosos, porque creemos que somos algo y en verdad no somos nada. Querer ser iguales a Dios es querer ser omniscientes. ¿Cuál fue el planteamiento del diablo a la mujer? Ah, no, es que Dios sabe que si ustedes comen, ustedes van a saber el bien y el mal. Con esa frasecita está diciendo, ustedes van a saber todo. ¿Qué significa pretender ser igual a Dios? Que vamos a ser soberanos. ¿Qué significa ser soberano? Que usted determina lo que pasa y lo que sucede sin preguntárselo a nadie y sin pedirle consejo a nadie ni permiso a nadie. Usted es el que manda y usted es el que hace y decide. ¿Sabe qué significa querer ser iguales a Dios? Ser independientes. ¿Sabe lo que más amamos nosotros? La independencia. A mí me da mucha risa hoy con los matrimonios modernos que
cuando tienen conflictos, la primera cosa que reclaman es el espacio. Yo necesito que usted respete mi espacio. ¿Cuál espacio? Dígame, ¿en dónde está el espacio? En el esquema de Dios dice que son uno. ¿Dónde está el espacio? Cuénteme. Y la primera cosa que reclama, mi espacio. Porque amamos ser independientes. ¿Qué es el anhelo de toda persona, especialmente los emprendedores que hoy están de tanta moda? Yo quiero ser independiente, no quiero tener jefes, no quiero que nadie me mande, me levanto a la hora que quiero, abro cuando quiero y cierro cuando quiero. No estoy diciendo que eso sea malo, pero es lo que nos gusta. Es donde tenemos tendencias, queremos ser independientes y a veces usamos esa independencia mal usada o esos conceptos que tenemos de independencia. Y finalmente, querer ser iguales a Dios es ser autosuficientes. Es decir, yo todo lo puedo, yo todo lo soluciono, yo no tengo problemas, yo no tengo por qué pedirle ayuda a nadie, yo sé cómo tengo que vivir, yo sé cómo resuelvo mis cosas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, sabrán todo, podrán todo. Iniciamos el sermón con una serie de preguntas, pero hermanos, no quiero que sean preguntas retóricas como yo suelo hacerlo en los sermones o en las enseñanzas. Yo quiero que hoy le pidamos al Señor que nos dé toda integridad, todo entendimiento, toda seriedad y responsabilidad con nosotros mismos y con los que amamos. Todo como preparación de nuestras mentes y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Que pidámosle a Dios que nos permita ser íntegros, especialmente en las respuestas, que realmente nos formulemos, nos examinemos. Y antes de las preguntas de la introducción, recordemos también en una partecita el contenido de sermones anteriores. La primera cosa que les quiero recordar, que les he enseñado en estos días, es que el cristiano verdadero no recibe consejo de los malos. No quiero que se metan eso en la cabeza. Un verdadero cristiano no recibe consejo de los malos. Entonces, ¿de quién recibe consejo un cristiano? Salmo 33, 11. Ahora sí vayan a la Biblia. Salmo 33. Vamos a mirar de quién debe un cristiano recibir el consejo. Y yo no sé si usted acude a ese consejero. Yo no sé qué tanta diligencia tenga usted en eso. Salmos 33, 11. Ayúdenme a leer todos, a ver si ya llegamos. Son 30 segundos para encontrar el libro. A ver, vamos en orden. El consejo. ¿Hay algo más estable? ¿Hay algo más sostenible en el universo que el consejo de Dios? Miren lo que está diciendo Dios mismo de él y de su consejo. Dice, permanecerá para siempre. Y está diciendo que los pensamientos del corazón de Dios permanecerán por todas las generaciones. Ahí hay estabilidad. Hermano, la primera cosa que usted tiene que comenzar a analizar al empezar este sermón es qué tan estable soy yo. Recuerde que Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tan estable es usted? Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. ¿Es usted polivalente o ambiguo? ¿Cómo es? Bipolar. Unos días está eufórico a morir y otros días está chillando, que nadie lo aguanta. Eso es falta de estabilidad, eso es doble ánimo. Vaya al psicólogo, el psicólogo le va a decir otra cosa. Qué pena con los psicólogos. Si hay aquí algún psicólogo, porque el psicólogo va a tener que tratarlo de acuerdo a lo que él sabe. Pero Dios le está diciendo, hermanito, eso es doble ánimo.
Tiene que fortalecer sus manos y tiene que corregir eso y tiene que pedir auxilio por eso. Aquí está el consejero, cuyo consejo no pasa, cuyo consejo no cambia, cuyo consejo es permanente, es completamente confiable. Ahí mismo en Salmos, vayan al 73, el versículo 24. Salmo 73, 24. Ya se cumplieron los 30 segundos, entonces vamos todos, vamos. Me has guiado. ¿Oyeron lo que leyeron? ¿Lo comprendieron? Dice, me has guiado según tu consejo. Y como consecuencia de esa guía, me recibirás en gloria. ¿Ustedes se acuerdan cómo termina el Salmo 23? Y en la casa de Jehová. ¿Y qué hay antes de ir allá a morar por largos días? Banquete preparado para usted frente a sus enemigos. Y su copa rebosante. Ese es el plan de Dios para usted. Ese es el consejo de Dios para usted. Ahora, cuando Dios le da un consejo a usted, ¿usted qué hace con ese consejo? El Señor le dice, mire el consejo que le da, mire, escúcheme, pero disponga su corazón, no para oírme a mí. Si me está oyendo a mí, está mal. El Señor le dice, Gigliola, si me amas, guarda mis mandamientos. Consejo de Dios. Y en ese mismo contexto dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora pregúntese, ¿yo qué hago con los mandamientos de Dios? Mire, si está diciendo los guardo, que sea así. Que sea así. Porque si usted está diciendo en su corazón más honestamente, yo no los guardo, que creo que es lo correcto en todos los que estamos aquí, ¿dónde hay que correr? Cristo. Gracias, mi Señor, que tú cumpliste por mí. Tú me reemplazaste en la obediencia perfecta. Gracias. Ayúdame a caminar en esa obediencia. Pero gracias que tú caminaste en obediencia perfecta. Cuando hablamos de la justicia de Cristo, nosotros es la justicia que Él logró como hombre. Es la obediencia que Él logró como hombre. Es la perfección que Él logró como hombre. Eso es lo que Él me da a mí. Porque soy hombre. Porque somos humanos. Él es la fuente de toda gracia. A Él hay que ir. ¿A quién le vamos a recibir el consejo? A Dios. Pero ¿qué hacemos con ese consejo? O mejor, otra pregunta. ¿Dónde encontramos el consejo de Dios? Salmo 1, ¿se acuerdan? Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes saben ya las consecuencias. Y para que podamos mejorar nuestro entendimiento de esta palabra del Señor, detengámonos como en esta introducción y abrámosle un paréntesis a Proverbios capítulo 1. Vamos a Proverbios 1. Acuérdense que estamos apenas en la introducción. Bien. Y pongan los ojos en el versículo 22. Hermanos, amados, queridos, no me escuchen a mí. Hagan un esfuercito y digan en su corazón con toda devoción y con toda piedad, digan, Señor, queremos escucharte a ti. Queremos escucharte a ti. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Hasta cuándo, oh simples? No me acompañen ahora porque es parte de mi sermón. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Oiga, cómo los está llamando, simples.
Simples. Ayudémonos a entender por qué nos está diciendo simples y qué es lo que nos está diciendo en esa palabra. Vamos a Proverbios, mejor dicho, al capítulo 1. No pierdan estamos en el 1, perdón. Suban al versículo 1. Suban al versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Para entender qué cosa, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Versículo 3. Para recibir el qué. Oiga eso. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Versículo 4, para dar sagacidad ¿a quién? A los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Perdónenme los jóvenes, yo sé que todos ustedes son jóvenes, pero perdónenme los jóvenes. Mire, aquí está diciendo, en otras palabras está diciendo, los jóvenes no son sabios. Los jóvenes están muy en la simpleza. No los estoy insultando con la palabra. Y la palabra de Dios también dice que la insensatez está ligada al corazón del joven. Entonces, cuando la palabra de Dios le dice a usted que usted es un simple, le está diciendo insensato. Le está diciendo inmaduro. Le está diciendo que no tiene sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples? Volvamos ahora hacia el 22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Amaréis la simpleza y los burladores. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Los escarnecedores, burladores. Ok. ¿Y hasta cuándo los burladores desearán el burlar y los insensatos o necios aborrecerán la ciencia? Estamos apenas empezando. 23 dice, volveos, que quiere decir convertíos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Miren lo que está diciendo el Señor. Si ustedes se arrepienten, reciben mi espíritu. Si ustedes cambian, si ustedes se vuelven, si ustedes cambian de manera de pensar, ustedes reciben mi espíritu, reciben la capacitación, el poder que necesitan para ese cambio. Hermanito, si usted comienza a pensar en usted y dice, pero es que yo no cambio, la vida mía es la misma, yo sigo luchando con las mismas miserias de toda la vida, esto no llega a ninguna parte, ¿sabe qué? No tienes el Espíritu. Porque el poder del Espíritu Santo no es para que quebremos las tejas, ni para que nos caigamos todos aquí en la iglesia, ni para hablar en lenguas, ni para tener visiones. El poder del Espíritu Santo en tu vida es para tu cambio. Es para que tú seas diferente. Es para que se cumpla lo que nos enseñaron en la penitencia, para que llegues a ser una nueva creación, para que nazcas de nuevo, para que seas otra criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si esa no es tu realidad, algo está pasando en tu vida, pero no con la fe. ¿Para qué te engañas? ¿Hasta cuándo aborrecerás la ciencia? Volveos, convertíos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Mire lo que dice el 2. Y os haré saber, ¿qué cosa? Mis palabras. ¿Usted no entiende la Biblia? ¿No entiende lo que el Señor le dice en su palabra? Algo pasa, algo anda mal. Y mi querido hermano, si usted entiende la palabra, pero usted no cambia, ¿en qué estamos? ¿Está usted francamente en rebeldía contra su Dios? Y le está diciendo, no me importa tu consejo, yo sé lo que tengo que hacer. Esa es su actitud. Vamos a ver qué nos dice Proverbios. Yo os haré
saber mis palabras. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 25. Versículo 25. Sino que desechasteis todo qué, perdonen. Ok, todo qué. Y mi reprensión no quisisteis. Alguna vez en un sermón o en varios yo les dije, ¿ustedes qué hacen con los 52 sermones del año? Supongamos que no vienen sino a 26. ¿Qué hacen con los 26? Supongamos que no vienen sino a los 12 y medio. ¿Qué hacen con los 12 y medio sermones del año? Y si no vienen sino a 4, estamos como fritos. ¿Qué hacemos? Miren versículo 26 y tómenlo como palabra de Dios. Yo no lo estoy diciendo, yo no me lo inventé. Esto no es asunto mío. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Escuchen lo del Señor. Están advertidos. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Quieren más? Esto nos debería tumbar al suelo. Esto nos debería hacer temblar. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Usted se tendrá que tragar sus propios consejos. ¿Cómo es su corazón? Engañoso y perverso. ¿Y a quién escucha usted cada rato? A su corazoncito. Y a veces su corazoncito tiene patas y manos. Y se llama vecina. Y la vecina tiene 4 maridos. Y usted escucha su corazoncito. A veces el corazoncito suyo tiene patas y manos y boca. Y le gusta la cerveza y el aguardiente. Y se embriaga y se emborracha. Y usted le oye el consejo al borracho, al embriagado. Y es más, ¿sabe dónde le escucha el consejo? En la cantina, sentado en una mesa, completamente idiotizado. Usted, hecho a la imagen y semejanza de Dios, víctima de la borrachera o de la marihuana o del bazuco o de coca, de lo que quiera. ¿Por qué? Porque se siente en consejo de malos, porque anda en camino de pecadores, porque se siente en silla de escarnecedores, porque aborrece el consejo del Señor, porque lo rechaza. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Versículo 33, aquí está su promesa, aquí está su verdad, aquí está el consejo de su Dios, hablándole como a una esposa, porque Él quiere ser un marido para usted. Él está diciéndole, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué dice el Salmo 3?
aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a 10 millares de gente que se pongan contra mí. Ahí está. En todo mi amor y mi corazón de pastor, reflexionen en esto. Es Dios que les está hablando, no soy yo. Esto es lo que dice Dios. Este es el consejo del Señor. Recuerden que empezamos esta serie de sermones con dos absolutos. O es o no es, pero no hay grises. Usted no puede ser medio cristiano. Uno en el Baupés cada rato se encuentra uno de los cristianos. Hola hermano, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Usted es de los creyentes? Yo soy medio evangélico, dice. Las preguntas. ¿Por qué es tan difícil para muchos de nosotros, los cristianos, pedir ayuda? ¿Por qué es tan difícil para nosotros los cristianos rendir? ¿Por qué es tan difícil para nosotros los cristianos pedir consejo antes de decidir? Hay algunos que deciden, tienen el plan hecho, ejecutado y después, pastor, una cita miércoles a las 7 de la noche, ¿me puede recibir, pastor, en su casa? Sí, claro, venga. Le vengo a contar que me voy. ¿Cuándo te vas? Mañana, pastor, salimos para Bogotá mañana. Para que sepan, ¿sabe lo que me provoca? Cógelo de la greña y sacarlo de la oficina. Me pudo haber llamado para decirme que se va, ¿sí o no? Y además yo tengo mucho que hacer en la hombre para ponerme a escuchar que alguien se va y que tiene la maleta lista. Pero ¿por qué es tan difícil para nosotros pedir consejo? ¿Por qué es tan difícil para nosotros los cristianos que admitamos que no sabemos cosa alguna? La Biblia nos dice, usted no sabe nada. Pero nosotros decimos, sí, yo sí lo sé. El bien y el mal. Yo lo conozco. Y sé lo que me conviene. Y para dónde va. Y cuál es mi negocio. Y dónde me voy a hacer rico. Yo sé. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. ¿Por qué intentamos hacer cosas y decidir cosas sin recibir instrucción alguna? Se abrió el hueco en México, la frontera. Pase lo que pase. Eso no cuentan. No cuentan que los apuñalaron, ni que los robaron, ni que los estafaron, ni que los abusaron, ni que hicieron con ellos hasta para vender. Ellos no cuentan. Pero se toman la fotografía bien entre el Mustang para mandar para Colombia. ¿Por qué nos es tan difícil admitir que no somos capaces por nosotros mismos de cosa alguna? ¿Por qué no nos gusta admitir que nuestra debilidad y nuestra ignorancia es una realidad? ¿Por qué los hijos resisten la instrucción de los padres? ¿Usted para qué tiene pastor? ¿Usted por qué dice que pertenece a una iglesia, a una familia, que tiene una membresía? ¿Por qué? ¿Para qué? Si usted toma decisiones sin que le importen sus hermanos, sin que le duela su iglesia, su vida espiritual, sin que se proyecte hacia dónde va. Perdonen, me estoy volviendo como moralista, ¿no? Pero no, estoy tratando de que ustedes comiencen a pensar en algunas cosas. Miren, para que hagamos esto más fácil, la respuesta es simple. ¿Por qué? ¿El por qué? ¿Saben por qué? Porque somos pecadores. Porque el pecado anida en nuestras vidas. Porque no hay nada bueno en nosotros, ni siquiera en su pastor, es quizá el peor.
Esta renuencia sistemática es lo que causa el pecado en nuestros corazones. La independencia, la supuesta soberanía y la autosuficiencia, eso es lo que nos mantiene en una posición de rebeldes. No hay otra explicación. Su hijo adolescente es un rebelde empedernido, usted no sabe qué hacer con él o con ella. Que uno piensa que las niñas son como más dulces. Bueno, lo único que hay en ese corazón es, primero, un clamor por ayuda. Y en segundo lugar, un deseo de identidad y de camino libre y expedito para yo hacer de mi vida lo que yo quiero. Pero mi mamá es tan intensa. Ahora yo me pregunto, ¿qué mamá querrá el mal de la hija? ¿O qué mamá querrá el mal del hijo? Pero los hijos muchas veces somos, mamá, usted a mí me tiene frito. Usted es mi enemiga. Usted me tiene envidia. O usted es una troglodita que no ha salido de las cavernas. Despierte, mamá. La vida cambió. Ahora es otra cosa. Pongan los ojos en el libro de Oseas. Estuvimos en el capítulo 10, ¿se acuerdan? Bien. Miren que el versículo 1 nos pone en el ambiente que vivía el pueblo de Israel. Dice el Señor en el versículo 1, dice Isaías 10:1, dice, Israel es una frondosa viña. Imagínense cómo la mira Dios a Israel. Una frondosa viña. Una viña llena de verdor, de fruto, bien cultivada, productiva, etcétera, etcétera. Israel es una frondosa viña, pero mire lo que dice enseguida, que da abundante fruto para sí mismo. Hermanito, ¿usted para qué trabaja? ¿Usted por qué se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche? ¿Está trabajando para quién? ¿Para su vecino? No, está trabajando para usted. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Entonces, como a usted le comienza a ir bien en ese fructificar personal y como comienza a hacerse como seguro y como pisando tierra firme, entonces se va a idolatrar. Deja a Dios a un lado. ¿Para qué Dios? Mire cómo me va de bien. Se pone uno las pilas y empieza su negocio y vea. Cuando la prosperidad, en vez de ser una bendición, se vuelve una maldición. Dice, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y el versículo 2 es el tema de mi sermón, entonces, ¿no? O la naturaleza, digamos, no el tema, la naturaleza de mi sermón. Está dividido su corazón. Y la gran pregunta que usted tiene que hacerse hoy en día es, ¿cómo está mi corazón? ¿En cuántas partes? Cuidado, maridos, que a veces nosotros los hombres somos como muy hábiles para dividir el corazón. No, aquí en mi corazón, yo tengo un corazón grande, aquí hay 3. ¿Cómo está su corazón? Vayan a Mateo, capítulo 6, versículo 24, rápidamente, es algo que ya hemos visto, ¿no? Y aquí el hermano Nicolás nos ha hecho unas maravillosas exposiciones, unos maravillosos sermones y exhortaciones en base a esto. 6:24. Mateo 6:24. Ayúdenme a leer, ayúdenme porque de pronto el frío los está arrullando. A ver, Mateo 6:24. A ver, todos. Ninguno.
Y si quieren reemplazar riquezas por otra cosa, reemplácenla. No podéis servir a Dios y a la fama. No podéis servir a Dios y al poder. No podéis servir a Dios y a lo que ustedes quieran poner ahí. O se es o no se es, pero usted no puede tener su corazón dividido. Mire que en Oseas está diciéndole al pueblo, por su idolatría, usted dividió su corazón. Y era que los israelitas andaban entre Jehová y los ídolos. Ahora, todos ustedes los que están aquí dicen que son cristianos, ¿no es cierto? ¿Hay alguien aquí que no sea cristiano? ¿Y su corazón con quién está? ¿Está con Cristo o está con Cristo y? Volviendo a Oseas, en el versículo 2, dice, está dividido su corazón y ahora serán hallados culpables por tener el corazón dividido. Dice, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Pasen al versículo 5. Por las becerras de Betabén. Betabén es un lugar, ¿no? Es una ciudad. Porque los judíos tenían demasiados lugares para sus ídolos. Entonces, Betabén. Serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Su adoración, mi querido hermano, si usted es un creyente, su adoración va a ser disipada. Lo que usted ama por encima de Dios y por lo cual usted divide su corazón, si usted es un hijo de Dios, será disipado. Versículo 8. Y los lugares altos de Abén, de Bet Abén, que leímos ahorita, ¿no? Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Ustedes pueden leer en su casa todo el texto. Vayan al versículo 13. Escuchen bien lo que dice el Señor aquí. A la infidelidad del pueblo de Israel, y es válido para nosotros. Versículo 13. Habéis arado, o sea, sembrado impiedad. ¿Qué es impiedad? Maldad. Y segasteis o cosechasteis iniquidad. Crímenes. Iniquidad son crímenes. Entonces comeréis fruto de mentira. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:22? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, es decir, en tu propia fuerza. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. No soy yo. No soy yo. La autosuficiencia, mis queridos hermanos, la independencia se asume como norma de vida cuando tu actitud llega a ser la del que no recibe consejo ni aún de Dios. ¿Cómo sería de bueno que los muchachos de hoy en día volvieran a entender que Dios los aconseja por medio de sus padres? Ahora, ningún hijo está obligado a recibir del padre un consejo que lo haga ofender a Dios. Pero todos los consejos que están encaminados para la vida del muchacho, el muchacho debería recibirlos como si vinieran de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas traen consecuencias. ¿Ustedes se acuerdan del Salmo 1? En los versículos 4 al 6. El que recibe el consejo de Dios, el que recibe el consejo de la palabra, el que hace de la palabra un deleite, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero dice en el versículo 4 del Salmo 1, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, en el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, versículo 6, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
y hemos analizado esto del fruto del orgullo y la idolatría, por cuanto se pone a un humano por fortaleza. En Proverbios 1 vimos eso con mucha claridad y dedicación. Y entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el quid del asunto? ¿Florecer o morir? ¿Madura o se muere? No hay otra alternativa. O usted crece como cristiano o muere. Romanos 6:23, tanto que nos insistieron hoy. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pecado, muerte. Dios, dádiva de vida. ¿Cuál quiere? ¿Quiere usted sumarse a los que insisten en obedecer a la serpiente? ¿Quiere seguir cambiando la verdad por la mentira? Tenga mucho cuidado con los que asuma con lo que asuma en su corazón y con lo que confiese su boca. Y aquí los voy a dejar porque ustedes tienen a Cristo. Ustedes han conocido lo que hizo Cristo. Y ustedes saben la sencillez del Evangelio, y quiero que lo vuelvan a mirar en el capítulo 17 de San Juan. Vamos a terminar el sermón con esta reflexión que ya hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17. Cosas que ya hemos aquí estudiado. 17, versículo 14. ¿Se acuerdan del sermón? Yo les he dado tu palabra. Oigan, está Cristo orando al Padre. Está en una oración. ¿Qué es lo que Cristo le dio a su gente? Palabra. ¿La palabra de quién? Del Padre. ¿Sí? Les he dado tu palabra. Y yo quiero que vayan al versículo 8, antes de seguir adelante con el versículo 14. Vayan al versículo 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y ellos qué cosa? Las recibieron. ¿Y qué más? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren el proceso. Miren el proceso. Miren los pasos que hay ahí. Si usted sale de aquí diciendo que usted no entiende el evangelio y que no sabe cómo contarlo a otros, yo no sé cómo llamarlo. Miren lo sencillo que es esto, mire. La palabra que nosotros recibimos, ¿de quién es? Del Padre, ¿no es cierto? Por medio de Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer con esa palabra que viene del Padre por medio de Jesucristo? Recibirla. Ahora, recibirla no es decir que la recibo. Sí, claro, sí, palabra de Dios. No. Recibirla quiere decir ponerla en el corazón y practicarla, obedecerla. Dice, recibirla. Entonces, ellos la recibieron y han conocido. Recibiendo la palabra, ustedes llegan a conocer verdaderamente que Cristo salió ¿de dónde? Del Padre. Miren lo que el Señor quiere que sepamos. Miren lo que es la evangelización. Y ellos al final llegan a creer que tú me enviaste. Sencillo. ¿Qué es lo que hay que dar o qué es lo que hay que recibir? Palabra. Y esa palabra arroja un fruto. ¿Qué fruto? Que yo llego a convencerme, llego a aceptar en mi corazón, llego a comprender, veo claramente que Jesús de Nazaret viene del Padre. Que el Padre lo envió, que Él es su Hijo. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, oigan muchachos, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces comienzan los muchachos, unos dicen que usted es Elías, otros que Jeremías, otros que cualquiera de los profetas. O sea, la gente, hoy en día pregunte usted, para usted quién es Cristo. Dijo, un mago.
estuvo en la India 30 años aprendiendo de los gurús. Para otros, no, un loco. Para otros, un gran líder, un gran político. Para otros, no, un líder sin igual, bueno, etéreo. ¿Y sabe qué respondió Pedro, el impulsivo de Pedro? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. ¿Y sabe lo que dijo Cristo sobre esa respuesta? Dijo, sobre esa roca que acabas de pronunciar, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Y hay por lo menos 2 pasajes en el Nuevo Testamento, ya voy a terminar, no se tranquilicen. Hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento que dicen, ¿sabe a quién asemejo yo a aquel que oye mi palabra y la hace? Al que construye su casa sobre la roca. ¿Cuál roca? El que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde está su casa? Si me está diciendo la roca, que sea en la roca. Pero que sea verdad. Porque si está en la roca, dice la palabra, vienen los ríos, viene la inundación, vienen los vientos, vienen los ímpetus y la casa queda, permanece, no se cae. Pero si no está en la roca, la casa experimenta una ruina total. ¿Dónde está su casa espiritual? ¿El consejo de quién quiere? ¿Va a seguir escuchándole consejo a los malos? ¿Va a seguir caminando en sus caminos? ¿Se va a sentar en una silla cómodamente a disfrutar de lo que cosecha con ellos? Que Dios nos dé la gracia y la bendición de comprender el amor y la bondad que hay en todo su consejo. Aquí está. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos? No me contestó sino el pastor. 76 libros de consejos. ¿70 qué? ¿Y yo qué dije? Ay, ya sido yo. Es que, bueno. La Biblia llena de consejos del Señor. Era para que se despertaran. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos has hablado, hoy nos has vuelto a poner en el corazón tu palabra. A veces es incómoda, a veces saca sangre, a veces son como espinas en nuestro corazón. Pero ayúdanos a entender, Señor, que es tu sanidad. Es la única manera en que sanamos. Si el Santo Espíritu nos lleva a temblar frente a lo que somos y vivimos. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a deleitarnos en ella, ayúdanos a sacar tiempo para leerla, estudiarla, escudriñarla, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos para ponerla en práctica en las cosas grandes y en las pequeñas, en todas las circunstancias de nuestra vida. Y te ruego, Señor, que bendigas esta congregación, a todos y cada uno de los que están aquí y los que nos están siguiendo por internet, Señor. Ayúdanos a florecer, para crecer como fruto del deleite que llegamos a experimentar en tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.